Buenas tardes, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Es una bendición que se pueda transmitir el mensaje hasta sus hogares, hasta sus teléfonos, hasta el dispositivo donde usted lo esté viendo. Y el día de hoy, tengo esa bendición y ese privilegio de poder compartir un mensaje que el Señor quiere sembrar dentro de su corazón en esta tarde, en esta mañana, en el momento en el que usted esté viendo este video. Vamos a orar para iniciar, para comenzar con el mensaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, poder escuchar un mensaje, Señor, que viene de tu parte, Señor. Te pido, Padre, para que tú llegues, Señor, hasta lo más profundo de los corazones de las personas que el día de hoy vayan a escuchar este mensaje, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, para que podamos cada día más ir creciendo, ir dando frutos, Señor, ir aprendiendo, Padre eterno, Jesús, cómo caminar, cómo dirigirnos, Señor, según tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy, amados hermanos, quisiera compartir un mensaje con ustedes que le puse por título La vid de la vida. Y es interesante porque últimamente, bueno, hemos escuchado tal vez en algún momento hablar sobre los viñedos, ¿verdad? Sobre las vid, donde se cultivan las uvas. Y hay una referencia donde Jesús habla acerca de la vid, ¿verdad? Y yo quisiera que usted me acompañe a la palabra en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer ahí en el versículo 1. Dice así: Jesús continuó: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más uvas. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen unidos a mí. Y la referencia que Jesús hace en este pasaje es muy clara porque él viene hablando y diciendo: yo soy la vid. Y en otras versiones, por ejemplo en la Reina Valera, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar un poquito acerca del significado tal vez de lo que Dios quiere que hoy aprendamos acerca de cómo Cristo es la vid, cómo yo puedo ser esa rama o ese pámpano, ¿verdad? Y cuál es el fruto que el Señor quiere que yo lleve como cristiano a través de mi caminar en Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios a nosotros, después de la venida de Cristo, nos ha venido hablando por medio de su Hijo. Nosotros eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Entonces tenemos nosotros la bendición, amados, de poder recibir un mensaje del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces nosotros ignoramos tal vez como esa palabra que viene de parte del Señor. Nosotros a veces, lamentablemente, ha sucedido que tomamos la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, y la leemos como si fuera cualquier libro más, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que Jesús está hablándonos directamente por medio de la palabra. Y Jesús viene diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o es el que la cultiva, ¿verdad? Entonces,
Así como esa vid, que viene siendo ese árbol de uvas, ¿verdad? En este caso, sostiene a todas las ramas, que en este caso son los pámpanos en otra versión, así Cristo es como nos sostiene a cada uno de nosotros. Es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en un mismo espíritu. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2:18. Vamos a irnos un momentito a Efesios 2:18. Y dice así: pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Entonces, hermanos, desde el momento en el que yo reconozco al Señor como mi Salvador y empiezo a caminar una vida diferente, yo estoy como rama, digamos, estoy naciendo de la vid verdadera, que en este caso es Jesús. Y mi tarea, digamos, como cristiano, va a ser en algún momento empezar a llevar unos frutos. Es importante que usted como cristiano, que usted como persona que conoce del Señor, pueda empezar a desarrollar y a dar esos frutos. Frutos de arrepentimiento y bueno, otros frutos que ahorita más adelante vamos a ver, ¿verdad? Pero como cristiano tiene que existir un cambio en mi vida en el momento en el que yo decido empezar a caminar en un rumbo diferente. En el momento en el que yo decido decir, Señor, te acepto en mi corazón, soy una persona pecadora y quiero caminar diferente. Desde ese momento en el que Cristo entra en mi vida, en mi corazón, yo tengo que empezar a crearme el hábito o la necesidad de empezar a alimentarme para yo poder crecer como un pámpano y en algún momento empezar a dar frutos. ¿Cómo crezco yo como un pámpano unido a esa vid? Bueno, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, orando constantemente, manteniendo una relación con el Señor, porque eso hace que yo me mantenga unido a esa vid, ¿verdad? Eso es como ver un árbol, ¿verdad? Usted ve un árbol, ve las ramas siempre están pegadas a un tronco del árbol. Entonces es lo mismo, yo como rama del Señor o rama de Jesús, tengo que estar pegado, tengo que estar unido a Cristo, porque Él es el que me está dando mi alimento para yo poder ir creciendo, para yo poder ir desarrollándome. Entonces, en este caso, esa es tal vez como esa interpretación, ¿verdad? De Jesús como vid y nosotros como pámpanos. Pero nosotros, digamos, también podemos ser comparados con una planta que ha sido puesta para llevar fruto. Y cuando nosotros no podemos o no llevamos frutos, vamos a dejar de tener un propósito para el reino de Dios. Suena muy duro y es muy lamentable, pero así es. Y venimos siendo, como hay otro pasaje en la Biblia que habla sobre la higuera estéril, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una planta y cuando, por ejemplo, como dice aquí la palabra en Juan, lo que estábamos leyendo en Juan 15, que hay pámpanos que no dan fruto? Dice que en el versículo 5, perdón, en el versículo 4 de la versión que tengo por acá, dicen: sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo, cuando estoy alejado del Señor, yo no puedo dar frutos. No puedo porque no estoy recibiendo la alimentación que viene directamente del Señor, esa alimentación que me hace a mí crecer. Si yo estoy en X ambiente, los frutos que voy a dar lamentablemente van a ser los del ambiente en el que yo me encuentro, ¿verdad? Entonces, como cristianos, yo tengo la responsabilidad de poder venir a la iglesia y demás para poder ir desarrollando los frutos, para poder ir cada día aprendiendo qué es lo que Dios o cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y ir desarrollando, ¿verdad?
Ahora, de igual forma como un labrador cuida de la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, entonces Dios trabaja en la vida del creyente fructífero. ¿Para qué? Para que entonces esa persona pueda dar más y más y más frutos y pueda ir desarrollando cada día más frutos. Vamos a ir a Gálatas 5:22, porque me gustaría hablar un poquito acerca de uno de los frutos más importantes que como cristianos podemos dar. Vamos a ver, Gálatas 5:22. Dice así: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ninguna ley que condene cosas como estas. Ese es el fruto más importante que yo como cristiano debo de dar. Ese es el fruto que yo como pámpano unido a la vid de la vida, yo tengo que dar. Un fruto de amor, un fruto de paz, un fruto de bondad. Hay personas que dicen, bueno, estuve escuchando un poquito, me llamó mucho la atención porque hace poco estuve oyendo una reflexión y la reflexión decía que normalmente cuando nosotros vemos a una persona y decimos, es que esta persona tiene el carácter fuerte, ¿verdad? Nosotros consideramos que es una persona gritona y es una persona explosiva y por eso es que uno dice es que tiene el carácter fuerte, pero en realidad no, en realidad es al revés. Una persona que es explosiva, que es altanera, que se enoja por todo, es una persona de carácter débil. ¿Por qué? Porque una persona de carácter débil tiene esta cualidad, un dominio propio, porque yo soy fuerte para dominar mi carácter. Entonces, cuando veamos una persona así tal vez como un poquito altanera o que grita o mandona o que se enoja, nosotros podemos confiadamente decir que esa persona en realidad tiene un carácter muy débil, porque es una persona que no domina su carácter, no, o sea, lo dominan más bien el enojo y lo demás. En cambio, una persona con carácter fuerte no. Pero yo, digamos, como cristiano, lo que tengo que hacer es dar fruto, como dice aquí la palabra, de amor, de bondad, de paciencia. Y ese es el fruto más importante. Es un solo fruto con todas estas cualidades, amados. Entonces, muchas veces, ¿cómo vamos a nosotros a poder ejercer tal vez como ese fruto? Nosotros lo ejercemos disciplinándonos para poder fortalecer nuestro carácter y para poder fortalecer nuestra fe. Quiero tal vez hablar un poquito acerca de la vid directamente. Por ejemplo, esto es un racimo de uvas. De este racimo de uvas, por ejemplo, viene aquí, bueno, no se ve, tal vez usted no lo pueda ver, pero cada uva está unida a una ramita, por decirlo así. Esas ramitas son los pámpanos. Cristo nos dice a nosotros que nosotros somos los pámpanos y que entonces nosotros como pámpanos tenemos que dar fruto. ¿Cuál es el fruto final de la vid? Esta uva, que esta uva va a servir más adelante para dar alimento, para hacer vino, etcétera, etcétera. La pregunta es, amado hermano, tal vez usted espiritualmente hablando, ¿qué clase de fruto es el que usted quiere dar? O sea, si su uva, y espiritualmente hablando, va a ser una uva agradable para Dios, ¿verdad? Agradable para las personas, para el consumidor, por decirlo así. Porque muchas veces yo estoy dando frutos y tal vez mi fruto sea porque tal vez yo estoy en un mal ambiente y mi fruto vaya a ser gritería, enojo y demás. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando un mal fruto. Mis uvas son amargas y a la gente no le va a gustar. Pero ¿qué pasa cuando mi fruto es un fruto dulce, una uva dulce, digamos? Es porque es una uva que se está alimentando desde el pámpano, pero el pámpano se viene de una vez nutriendo directamente de la vid, que en este caso es Jesús. ¿Y qué pasa con el labrador cuando, por ejemplo, aquí podemos ver una parte del racimo que no tiene frutos?
ves que este racimo tiene aquí varios pámpanos, por decirlo así, que no están dando uvas. El trabajo del labrador en este caso es cortar esas ramitas porque lo que están haciendo es estorbar para que crezca más el fruto, ¿verdad? Entonces, las ramas improductivas, que son estas que vimos acá, representan al creyente que no produce fruto para Dios, el cual, después de haber hecho un compromiso superficial, se aparta de Cristo. Estos son los que la Biblia dice que fueron cortados. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos, cuando uno ve las ramas que no están dando frutos? Posiblemente sean personas que lamentablemente tal vez vienen a la iglesia, tienen una necesidad y, ay Dios, yo necesito un trabajo porque Dios que mire, y prometen, ¿verdad? Como los políticos, prometen un montón. Y al final Dios tal vez en su infinita misericordia les da la bendición, pero ¿qué pasa? La persona no da fruto, no está dando uvas ni nada. Entonces, al final son personas que reciben a Dios en su corazón y todo, se unieron en algún momento a la vid, ¿verdad? Esa vid verdadera, pero posiblemente ya en algún momento dijeron, no, me aburrí, ya me da pereza levantarme temprano un domingo porque para ir a la iglesia o que cansado venir a la iglesia y que le hagan a uno malas caras y que la hermanita aquí, que la hermanita allá y el hermano aquel. Entonces son personas que al final terminaron apartándose por una u otra situación. Y al final, lamentablemente, no están produciendo un fruto, como lo vimos en Gálatas, donde haya bondad, donde haya amor, donde haya paciencia. Más bien es al revés. Usted ve que tal vez la persona se enoja y se expresa con rencor hacia otras personas. Y bueno, es todo un caos, ¿verdad? Entonces, esos son los que la Biblia menciona que fueron cortados. Ahora, la palabra también a nosotros nos exhorta. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? La única forma en la que yo puedo dar frutos, la única manera en la que yo puedo dar frutos es permaneciendo unido a la vid, que es el nutriente esencial para yo poder dar uvas. Entonces, ¿y quién es la vid? La vid es Cristo. Entonces, permaneciendo en la fe en Cristo es la única manera en la que yo puedo dar frutos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es por mí. Eso está en Juan 14:6. Pero bueno, ¿cómo entonces yo puedo dar frutos? ¿Cómo puedo yo llegar y decir, bueno, quiero verme como un racimo así bonito y con aquellas uvas deliciosas, dulces y exquisitas para el consumidor? Tengo 3 puntos aquí que me gustaría compartir con ustedes para que puedan anotarlos de cómo puedo llevar yo esos frutos. Número 1 es tener una comunión con Dios por medio de la oración, porque la oración es fuente de poder para permanecer en el camino que Dios trazó por medio de Cristo. Entonces, cuando yo tengo una comunión con Dios por medio de la oración, y esa comunión con Dios por medio de la oración es yo hablar directamente con Dios, no es, digamos, yo llegar y decir, porque muchas personas dicen, es que yo no sé orar, pero porque tal vez las personas piensan que orar viene siendo hacer algo totalmente extraordinario para que Dios nos escuche. Yo no necesito llegar y levantar así un altar y oh Santísimo Señor y verdad y decir aquel montón de palabras de domingo, ¿verdad? Para que el Señor me escuche. No, yo puedo tener una comunión con Dios hablando con el Señor, exponiéndole mis situaciones de una manera común, como yo estoy en estos momentos hablando el día de hoy, exponiendo la palabra, como yo puedo hablar con cualquier persona. Entonces, por medio de la oración, yo puedo tener esa relación con Dios, porque la oración es la fuente del poder para que yo pueda permanecer en el camino de Dios. ¿Qué dice Juan 15:7? Dice así,
Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quiera y se les dará. Entonces, Cristo nos está enseñando a nosotros que por medio de la oración yo puedo pedirle al Señor algo y Él me lo va a dar. Y muchas veces ahí es donde nosotros empezamos con situaciones, ¿verdad? Y decimos, Dios, es que no me oyes porque tal vez yo quiero algo y quiero que Dios me lo resuelva ya en estos momentos, ¿verdad? Y entonces ya como Dios no me lo resolvió en esos momentos, ya yo me enojo y un montón de cosas. Pero si yo tengo una comunión con Dios constantemente, Dios está dando aquí una promesa. Jesús nos está diciendo que si yo permanezco en Él y que si permanezco fiel a sus enseñanzas, si yo pido algo en oración, Él me lo puede dar. Pero si ustedes ven esta promesa, mis amados hermanos, es cuestión de Él me da, pero yo también tengo que dar, ¿verdad? Porque yo tengo que mantenerme fiel a sus enseñanzas. Tengo que mantenerme unido al Señor, unido a Cristo. Entonces no es porque Dios tal vez no me quiera escuchar o porque Dios no quiera cumplir mi deseo, entre comillas, ¿verdad? Es porque entonces, ¿qué estoy haciendo yo también? Hay una demanda también de parte de Dios para mi vida, permanece. Y es una demanda que sinceramente, amados, podría decirse que es no sé, un 15% y Dios un 85% lo que nos da. O sea, nosotros el paso que tenemos que dar es mínimo y Dios nos está respondiendo con mucho, ¿verdad? Número 2, amados, guardar los mandamientos que el Señor nos dio por medio de su palabra. Juan 15:10 dice así, vamos a ver, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces yo voy a permanecer dentro del amor del Señor si yo guardo los mandamientos que Él nos enseña por medio de su palabra. Entonces ahí es donde se cumple, ¿verdad? Ese gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero siempre y cuando guarde yo los mandamientos que he aprendido por medio de la palabra del Señor. Y número 3, estar en unidad y en armonía con el cuerpo de Cristo, que tal vez ese es inclusive hasta el más difícil, amados. Dice el versículo 12, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y qué difícil, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya se trata de lidiar con las personas, muchas veces le hacemos como la cruz. Porque cuando ya nos hablan de amarnos todos en conjunto, de ahí es muy fácil llegar y amar a la persona que yo estimo. Pero qué complicado es cuando uno tiene que amar a una persona que muchas veces es difícil, ¿verdad? O es complicada tal vez esa persona. Yo tengo estos frutos, pero tal vez yo los frutos que tengo quisiera compartirlos nada más como con ciertas personas, ¿verdad? Y que le sepan dulce a ciertas personas. Pero yo no puedo dar un fruto dulce y otro amargo. O todos mis frutos son dulces o todos mis frutos son amargos. Y muchas veces, nosotros a veces, inclusive, tal vez hablándolo como a modo de metáfora, pero inclusive muchas veces nosotros quisiéramos decir, uy, que esta uva que yo tengo le caiga pesada a aquella persona, le caiga como amarga a esa persona, ¿verdad? Y no podemos ser así nosotros. Entonces, esos son los 3 puntos, amados, para que nosotros podamos, o que nos motivemos, ¿verdad? Para poder conocer y continuar en la presencia del Señor. Hablando tal vez del labrador, el labrador, el trabajo del labrador es quitar estas ramitas, ¿verdad? Que no tienen el fruto. Y muchas veces
esa poda que el labrador hace es una poda muy dolorosa para nosotros. Pero la pregunta, amados hermanos, para tal vez ir finalizando, es más bien, ¿qué necesita que sea podado directamente de su vida? ¿Qué necesita usted que el día de hoy sea cortado para que usted pueda empezar a dar frutos, unos frutos dulces? ¿Qué es lo que tal vez usted espiritualmente usted dice? Aquí yo quisiera conocer del Señor, quisiera meterme más en la iglesia, quisiera leer la Biblia, tener la disponibilidad para servir, etcétera. Yo quisiera hacer esto, pero hay algo que me está tal vez estorbando, digamos, para que yo pueda ejercer lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, ¿qué es eso que usted necesita podar de su racimo de uvas que le vaya a funcionar para que usted pueda empezar a dar esos frutos, como dice la palabra, de amor, de humildad, de paciencia? ¿Qué necesita usted? ¿Qué ramas muertas o qué ramas enfermas usted necesita cortar? ¿Cuáles son muchas veces las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor que tal vez usted diga, no, yo entiendo que esta persona no es una persona que edifique en mi vida? Y tal vez no le estoy diciendo que la haga a un lado y que le deje de hablar, no, pero que tal vez su relación con esa persona empiece a cambiar por, por la relación que usted va a adquirir con el Señor, ¿verdad? ¿Qué ramas sanas necesitas podar o limpiar? ¿Verdad? Afilar habilidades, afilar conocimientos, renunciar, cambiar para hacerlas más productivas. Muchas veces, amados, estamos en una condición, y si usted el día de hoy que está escuchando este mensaje, usted se encuentra identificado con las personas que, por ejemplo, en algún momento tuvieron la oportunidad de estar paradas aquí en un altar, predicando la palabra, enseñando, pero que el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que tal vez usted dice, ah, no, es que yo antes hacía esto y hacía aquello y hacía un montón de cosas en la iglesia, pero ya no hago nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos frutos que estaba dando usted por medio de la unión que usted tenía en la vid? ¿Será que en algún momento ya usted se separó de la vid y por eso ya no está dando uvas? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, amados hermanos, yo los insto para que ustedes puedan tal vez reflexionar. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde la palabra nos enseña que nosotros tenemos que dar frutos, que Cristo es esa vid y que nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy de poder llegar y decirle al Señor, Señor, quiero hacer una pausa en mi vida, evaluar lo que yo estaba haciendo de aquí para atrás y empezar a caminar diferente, empezar desde cero. Es la oportunidad que tal vez el día de hoy Dios le está dando a usted ahí en su casa o donde usted esté viendo y escuchando este mensaje, para que usted ahí mismo, en su cuarto, en donde usted se encuentre, usted pueda, tal vez si tiene la oportunidad de hincarse o nada más cerrar sus ojos y decirle al Señor, Señor, yo quiero empezar una vida diferente y quiero empezar a dar esos frutos porque hace mucho tiempo no doy frutos. Me siento separado de la vid y Dios hoy nos está diciendo que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces es necesario, amados, que usted pueda empezar a dar esos frutos. Quisiera orar para quedar despedidos y tal vez si usted me puede acompañar en la oración para que usted pueda también empezar a escoger un rumbo diferente en su vida. Yo lo invito para que usted pueda hacer la oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido escudriñar y conocer más de tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que tú el día de hoy has transmitido a los corazones de cada uno de los oyentes que están el día de hoy conectados, Señor.
Señor, yo te pido porque cada una de estas personas, Señor, que el día de hoy están decidiendo, Señor, caminar diferentes, Padre, que tú hoy, Señor, puedas unirlos, Señor, como esos pámpanos, Padre, en ti, que tú eres esa vid, Señor, para que en algún momento, Señor, y a partir del día de hoy, cada una de esas personas pueda empezar a dar frutos, Señor, pueda empezar a crecer, Señor, pueda empezar a madurar, Padre eterno Jesús, y que cada persona, Señor, pueda experimentar ese amor y esa protección tan hermosa, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy, Señor, para poder empezar a dar frutos nuevos, Señor, para poder conocerte, Padre, y para poder mantenernos unidos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y que pasen un excelente día.